Seguimos, señores, esta noche hablando en clave parlamentaria. La Rioja ya camina hacia su propia ley de memoria democrática y es algo con lo que cuentan ya otras muchas regiones, comunidades autónomas de este país. La pregunta es si La Rioja necesita esta ley. Nos la van a responder los 4 diputados y portavoces que nos acompañan, pero antes de ello me gustaría que escuchásemos a 2 personas que ayer tomaron la palabra en el Parlamento de La Rioja y son 2 personas que tienen mucho que decir acerca de esto. Vamos a escuchar en primer lugar a Jesús Vicente Aguirre. Que hay leyes en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y País Vasco. Esta ley, más allá de los cambios y correcciones que en la forma y por qué no en el fondo haya de recibir o debiera contar, y yo creo que debe recibir correcciones, creo que debiera contar, en mi opinión, con los votos favorables de este Parlamento. O sea, con la conformidad en definitiva de la sociedad riojana. Claro, lo que dice es que tiene que contar con los votos favorables. Es un asunto tan importante para un país que lo que dice es que tiene que contar con los votos favorables de todo el arco parlamentario, porque ellos representan a los 310.000 habitantes de esta comunidad autónoma. Enseguida vamos a saber si va a contar o no con esa aprobación por parte del PSOE, del PP, de Ciudadanos y del Grupo Mixto, de Izquierda Unida. Pero antes me gustaría escuchar a otra persona pues, que es un símbolo para España, ¿verdad? Vamos a escuchar a Suárez Illana. Yo, sinceramente, soy muy poco partidista, pero estoy afiliado a un partido. Yo tengo una ideología, pero esa ideología me sirve para servir desde una ideología concreta a una sociedad completa, y no al revés. Por eso yo no mezclaría el asunto con las víctimas de ETA. No tienen nada que ver 2 bandos enfrentados en una guerra civil por motivos políticos que los asesinatos viles y cobardes de la ETA. Enar Moreno. Sí, bueno, yo creo que es fundamental la aprobación de esta ley. Baste escuchar, ¿no?, el relato que nos hacía, la lectura que nos hacía de todas las comunidades donde haya una ley de memoria democrática, y es cuestión también de plantearse qué queremos en nuestra comunidad. Si queremos siempre ir a la cola de todo, queremos en algún momento avanzar, ponernos en el vagón de delante a la hora de impulsar cuestiones tan importantes desde mi punto de vista como son la memoria democrática. Y son importantes porque, por un lado, ahondan en el mejor conocimiento de nuestra sociedad, nos dan el pie a aprender de nuestra historia y a reconocer a muchísimas víctimas que dieron su vida, su libertad, por defender la democracia en nuestro país. España, y en concreto el bando republicano, ¿no?, de esa guerra civil a la que hacía referencia, fue un ejemplo en estar a la cabeza de la lucha contra el fascismo, a pesar de que se perdiera, y creo que eso hay que reconocerlo como héroes de nuestro país. Y quizá cuando algunos se preguntan por qué no hay un concepto dentro de la izquierda más patriota, pues igual encontraríamos ahí uno de los problemas. Y quizá lo que hay que hacer es restaurar estas heridas, pero hacerlo, desde luego, desde el reconocimiento a esas víctimas. Esta ley es una ley que se ha planteado a iniciativa de Izquierda Unida, que es fruto del trabajo no solo del Parlamento, sino de múltiples personas individuales y organizaciones que llevan años trabajando en el ámbito memorialístico y que tiene en común con otras, por un lado, esa apuesta por la defensa, por el reconocimiento de derechos a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, también aquellos que tienen a sus familiares tirados en cunetas, pero también aquellos que fueron condenados injustamente por defender, como le decía, la libertad. Y tengo que decir que es verdad lo que planteaba Adolfo Suárez Illana, que no es lógico incluir esto con mezclar
con el tema del terrorismo, que sí que está... No parece de sentido común. Que sí que está, desde luego, mucho más trabajado, afortunadamente, y en ese sentido yo creo que hay que reequilibrar, decía Joseba Ezeolaza, ¿no? Otro de los expertos que comparecieron ayer, y decía... Claro, porque luego dirán, ¿no?, mis compañeros, porque lo han dicho ya en algunos de los debates, no, pero es que también hubo víctimas del otro lado, y es verdad, pero es que las víctimas del otro lado fueron reconocidas durante 40 años de franquismo. Todo el que falleció en el bando nacional cobraba su pensión, tenía acceso a ese reconocimiento, y no hay nada más que ver los nombres de las calles. Y me pareció también un tema muy interesante que se planteaba, porque cada vez, mira que llevo años militando en el ámbito, en esta cuestión de la memoria democrática, pero hay cuestiones importantísimas, ¿no? Es decir, lo decía ayer también Joseba Ezeolaza, ¿por qué? Algo que es impensable en otros países como Francia o como Alemania. En nuestro país sigue habiendo yugos, flechas, sigue habiendo homenajes para aquellos que lucharon contra las hordas del comunismo. Seguimos teniendo en múltiples lugares símbolos franquistas y nombres de calles, y sin embargo pues están tampoco reconocidos personajes mucho más importantes, desde luego, en la lucha por esa Constitución a la que todos defendemos, ¿no? Como mañana comparecerá como experta también Guiomar Saravia, que es la hija de Miguel Saravia, una de las víctimas de la matanza de Atocha, que es logroñés y que no tiene una calle en esta ciudad, a pesar de que ya son muchas las ocasiones en que hemos recogido firmas para hacer esa solicitud. Y han sido años y años donde ha habido calles que homenajean, pues desde luego, que homenajeaban a Franco, milicias y toda otra serie de cuestiones. Por eso es importante recuperar, reconocer derechos y restablecer, reequilibrar para poder seguir hacia adelante. Y el ámbito educativo fundamental. Tú tienes hijos también que estudian y que estoy segura de que le pasará como a la mía, ¿no? Que saben mucho más de la Segunda Guerra Mundial que de la guerra civil y el franquismo en nuestro país. Eso hace que hemos estado, decía también Joseba Ezeolaza, mira, él empezó a militar en el tema memorialístico y empezó a militar y él no sabía que tenía ningún familiar. Y sin embargo, cuando su abuela lo vio en la tele defendiendo la memoria, le contó su historia. Pero es que han sido años y años de silencio en muchas familias de este país, que llega el momento también de reconocerlo. Yo lo único que tengo que lamentar es que esta ley se apruebe cuando ya mi abuela, que es la que me metió, ¿no?, esa cuestión, que era comunista desde siempre, me llevaba con 3 años a las reuniones del PC, y me gustaría que hubiera visto la aprobación de esta ley, pero todavía nos quedan algunos, y sobre todo hijos, nietos, y el reconocimiento expreso a la labor que nos ha permitido llegar hasta aquí, de las mujeres de negro, de esas mujeres que iban de Villamediana, de Entrena, hacia la Barranca para evitar que se plantara, que se sembrara sobre los cuerpos de sus maridos e hijos. Jesús Ángel Garrido. Sí, vamos a ver, yo creo que dos ideas claras. Lo primero, reparación personal de todas las víctimas, por supuesto. Eso yo creo que no quede ninguna duda, pero también hay que reconocer que se ha andado mucho en este terreno desde el inicio de la democracia, y simplemente hay que visitar la página web de la Barranca para ver cómo ya a finales de la década de los 70, ¿vale? Es decir, que durante el periodo democrático se inició un periodo para efectivamente transitar por esa reparación, y ahí todo lo que se pueda hacer, bienvenido sea. Primer punto. Segundo punto, pero lo que no podemos es utilizar una ley de estas características para desprestigiar ni la transición y, por lo tanto, para atacar la Constitución de 1978. Por lo tanto, ahí sí que lo tenemos que decir claro, que no cuenten con el Partido Popular ni para desprestigiar la transición ni para atacar o intentar desprestigiar la Constitución de 1978. Entre otras cosas, porque si La Rioja es hoy lo que hoy es hoy, si es una comunidad autónoma, si tiene un gobierno, si tiene un parlamento, es como consecuencia del título 8º de la Constitución y es como consecuencia de esa transición. Claro, y esta ley ataca frontalmente a ese gran acuerdo entre españoles que surgió de la transición. Para empezar, porque equipara todo el periodo comprendido entre 1936 y 1978. Y eso es una aberración histórica. Eso es una aberración histórica. Es decir, en el 78 hubo en este país un referéndum para aprobar una Constitución.
Hubo unas elecciones democráticas en el año 77, hubo una legalización del Partido Comunista en primavera del 77, hubo una aprobación de una ley de reforma política que se fue aprobada por referéndum y hubo, por lo tanto, un periodo preconstitucional que podríamos calificar de democrático. Y ahí hubo un hecho esencial, que fue la ley de amnistía. Esta ley ataca esencialmente a la validez y a lo que supuso esa ley de amnistía, que era ese gran abrazo entre hermanos y esa reconciliación definitiva. No fue un olvido, no fue una imposición, sino fue algo buscado por nuestros mayores, por sus mayores y por nuestros mayores. Y mira, hemos visto unas imágenes de Adolfo Suárez Illán. La verdad es que ayer también personalmente fue un día pues, muy especial, porque tuvimos el honor de compartir mucho tiempo, mucho rato, pues, con quien es un auténtico símbolo en esta materia. Él me dejó este documento. El documento es una declaración del Partido Comunista de España de junio de 1956. Y con sus anotaciones, si me permites, quisiera leer al menos un párrafo. Existe, digo, esto es lo que defendía el Partido Comunista de España año 1956. Existe en todas las capas sociales de nuestro país el deseo de terminar con la artificiosa división de los españoles en rojos y nacionales, para sentirse ciudadanos de España, respetados en sus derechos, garantizados en su vida y libertad, y aportando el acervo nacional a sus esfuerzos y sus conocimientos. Y otro pequeño comentario. Uno de los obstáculos fundamentales que aún se interponen entre las fuerzas de izquierda y de derecha en el camino de la reconciliación nacional es, en unos, el rencor y los odios que la guerra y represión sembraron. Es muy fuerte esto, ¿eh? En unos, el rencor y los odios que la guerra y la represión sembraron. Y en nosotros, el temor a la venganza y a la exigencia de responsabilidades. Esto era lo que defendía el Partido Comunista de España en 1956, yo creo que una visión histórica, pues, desde luego, encomiable. Y eso es lo que se echa en falta en el texto. ¿No hay ninguna posibilidad de que el Partido Popular vote favorablemente si se logra introducir algunos cambios, o es una cuestión de tronco? Es una cuestión es que esto es una cuestión nuclear de país, no de comunidad, no de comunidad, es una cuestión nuclear de país y de régimen y de sistema. Y por lo tanto, algo tan importante como esto no puede surgir de parte. Tiene toda la legitimidad del mundo, Izquierda Unida, al hacerlo, pero es una diputada de 33. La iniciativa parte de Izquierda Unida, ni tan siquiera parte del Partido Socialista. Y en ese sentido, aunque luego se apoye, también es simbólico. Es simbólico. Y reitero, esto es nuclear porque afecta a lo que somos y a lo que seremos. Ni la transición fue inevitable, ni la guerra civil fue inevitable. Y desde luego nosotros queremos ser responsables, muy responsables. Y reitero con lo que he iniciado, es decir, reparación personal, por supuesto, por supuesto. Pero ni yo me creo mejor que mis abuelos, ¿no? Ni tampoco creo que en su momento se hicieron las cosas muy bien. Es un modelo. La transición es un modelo y una de las mejores cosas que hicimos los españoles en nuestra historia. Me gustaría escuchar a Pablo Baena y a Raúl Díaz y no tenemos mucho tiempo para hablar más de este tema en el que nos ponemos muy serios y en el que afloran las emociones. Pablo Baena. Bueno, estamos hablando de la posibilidad de que salga adelante una ley de memoria democrática. Yo creo que esto es importante, hablar de que estamos hablando de memoria democrática, ¿no? Y ahí, al menos lo que nosotros entendemos es que lo que debería hacer esta ley es reparar, restituir, reconfortar a todos aquellos que han sido defensores de nuestra democracia y, por lo tanto, referentes de nuestra democracia. A partir de ahí, dicho esto, es una vergüenza que en este país siga habiendo todavía muertos en las cunetas. Pese a que se han hecho grandísimos esfuerzos, también es cierto, en este país durante muchos años para reparar, pero si todavía hay que hacer más esfuerzos para reparar y para restituir, pues habrá que hacerlos, ¿no? Esto es un poco la visión general, porque creo que debemos de ser conscientes de que las víctimas son de todos nosotros. Las víctimas no son víctimas de parte.
son víctimas de todos nosotros, ¿no? Por eso a nosotros nos interesa mucho y estamos en cierta manera preocupados por el concepto de víctima, la definición de víctima que se haga dentro de esta ley. Claro, dicho todo esto, la ley que ha entrado en tramitación en el Parlamento de La Rioja es una ley que nosotros entendemos que sigue dividiendo a la sociedad en dos. Es una ley que establece la memoria democrática de parte, en cierta manera epipléjica, y nosotros entendemos que la memoria democrática no puede ser una memoria de parte, sino que, y de hecho es que no puede ser una memoria ideologizada, y por lo tanto pues no nos gusta, ¿no? Pensamos que todo ello debe surgir del diálogo sincero de nuestra sociedad, y a partir de ahí, entonces, haciendo ese esfuerzo, pues poder tener una ley de memoria democrática. Decía una cosa Jesús Vicente Aguirre, que yo la comparto, que decía, esta ley debe de hacérsele correcciones. Igual yo le haría más correcciones o menos que Jesús Vicente Aguirre, en mi caso probablemente más, pero decía algo más que creo que es muy importante. Decía, y hecho esto, debería contar con el voto favorable de todo el arco parlamentario. Claro, es que si esta ley surgiera de un espíritu de concordia, de ese espíritu que hubo en la transición y que entiendo que debemos recuperar, esta ley no habría sido registrada de manera unilateral, o, habiendo sido registrada de manera unilateral, se abrirían las partes que están proponiendo ese texto al debate, al encuentro, al diálogo, a la negociación con el resto de fuerzas. Y yo me pregunto, esta labor, que será la única manera de que definamos correctamente una memoria democrática de todos, que podamos reparar y restituir a todas las víctimas que son de todos, esa parte que deben hacerla, deben abrirse, el grupo mixto, Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista, ¿están dispuestos a hacerlo o no? ¿Va a pasar como con otras cuestiones que se tramitan en el Parlamento de La Rioja, que no se aceptan enmiendas? ¿Sí o no? Porque no es una cuestión de que otros partidos vayamos a votar a favor o en contra, o hayamos votado a favor o en contra. Es una cuestión de que ahora mismo esa ley está en tramitación en el Parlamento, y lo que debe hacerse es un ejercicio sincero y generoso entre todas las partes para llegar a un punto de encuentro común de todos, porque es un asunto muy importante. Y ahí ya no es tanto si los grupos de la oposición votamos en contra, sino en el momento en el que estamos, si los grupos que sustentan al gobierno están dispuestos a dialogar y negociar, llegar a acuerdos, corregir lo que haya que corregir en función de los consensos que se acuerden, y entonces seguir trabajando. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Socialista, le lanza directamente la pregunta. Bueno, desde luego es un asunto importantísimo que ya lo estamos trabajando en las comisiones, y esta misma semana, cuando empezaban las comparecencias de expertos, hubo una cosa que dijo además en rueda de prensa mi compañero Jesús Ángel, que no me gustó especialmente, ¿no? Porque básicamente venía a echar por tierra un poco pues, ese esfuerzo, y venía a decir, básicamente lo tengo hasta entrecomillado, que este es el ejemplo de la tramitación de esta ley, el ejemplo de que el actual gobierno de La Rioja no se está preocupando por los problemas reales de la gente, ¿no? Es evidente, y a la vista está, que este gobierno se está preocupando por los problemas reales de la gente. Ahí vemos las medidas para frenar el COVID, ¿no? Esa importancia, ¿no? La importante dotación en sanidad o en educación y servicios sociales, ¿no? Pero no solamente hay que ocuparnos y preocuparnos, ¿no? por las cuestiones de la mayoría, sino que también nos tenemos que ocupar de una minoría que además ha sido sistemáticamente silenciada, olvidada y vilipendiada. Y fue silenciada esa minoría durante la guerra, 40 años después de la guerra, y actualmente en democracia. Y creo que la democracia tiene un adeudo con una parte de la población española que, por mucho que haya querido ser o se le haya querido dar la apariencia de minoritaria, no lo es. Ayer mismo una compañera mía de grupo parlamentario de Resu Cruz hablaba también, ¿no? de cómo su abuela no eran las rapadas, hablaba también de las mujeres de negro, ¿no? Enar Moreno. Todas esas personas a las cuales se les intentó humillar, a las cuales se les intentó quitar esa capa, la propia personalidad de esas personas, pero que nunca les pudieron quitar pues precisamente la esencia, ¿no? de la ciudadanía que todavía estaba latía y que era latente. Yo creo que todas esas cuestiones hay que darles algo que además todas las organizaciones internacionales asientan en los derechos humanos, que son los principios de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Esto es básico y fundamental.
Se están dando pasos adelante. Por ejemplo, acaba de ser declarado bien de interés cultural el Memorial de la Barranca. Por cierto, la propia asociación ha concedido las llaves al Ayuntamiento de Lardero, gobernado por Partido Popular y Ciudadanos, pues por esa cesión de los terrenos que después el Gobierno amplió para hacer una dotación del parking. Y creo que el esfuerzo omnímodo que han hecho durante muchísimos años, cuando te jugabas la vida por opinar y por dignificar a los familiares que habían sido asesinados por luchar por la democracia en el bando republicano, creo que eso como país tenemos una deuda. Y por cierto, es algo que en Francia ni se cuestiona. Es que en Francia, anualmente, en el batallón de la 9, hay un reconocimiento de país con el presidente de la República, con la alcaldesa de París, y se reconoce a los del batallón republicano que ayudaron a luchar contra el nazismo y contra el fascismo, y si eso lo hace el país que tenemos enfrente, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros mismos? Creo que llegamos tarde y esa deuda se tiene que saldar ya. También ha pedido perdón Francia por cómo trató a los republicanos que se exiliaron en Francia. También ha pedido perdón. Un segundito. Mira, yo creo que... Bueno, ¿puedo acabar de hablar un segundito, yo? No, un segundito, ¿por qué? ¿Por qué un segundito? ¿Por qué tú delante siempre? ¿No? Ya lo has dicho, porque tú tienes más diputados que yo. Mira, la iniciativa legislativa en el Parlamento viene delimitada por el hecho de ser diputado. Creo que ese es tu problema, que crees que hay diputados de primera, que son los tuyos. Eso yo no lo he dicho, te he dicho que tienes todo el derecho del mundo, pero eres una de 33. Pero bueno, y lo que sí te tengo que decir es que hubiese sido bueno que ayer tú personalmente hubieses estado en la comparecencia del señor Adolfo Suárez Illana. Precisamente tú, que eres la que has presentado la iniciativa. Y fue feo, y lo tengo que decir, que no estuvieses ahí. Muy bien, pues deberías haber estado ahí, porque creo que era una manera evidente de poner de manifiesto también un símbolo por tu parte de poder llegar, ¿verdad?, a llegar a un acuerdo. Yo creo que es importante también. Pues a mí lo que me parece no lo feo, hiciste a mí lo que me parece feo es que tú vengas a decir esa afirmación aquí, porque hemos hablado, porque yo hablé con tu grupo y le expliqué las razones por las que no podían estar, que no era otra cosa que razones laborales, porque tenía un juicio en Calahorra donde estuve. Te parecerá mejor o peor, pero yo soy una de esas diputadas que ha optado por no profesionalizarse, porque quiero tener siempre mi trabajo disponible, porque yo no quiero ser una política profesional. Igual hay otras personas que están... Bueno, ¿puedo acabar de hablar? ¿Puedo acabar de hablar? Yo te garantizo que mis clientes exigen de mí que vaya a defender sus derechos en ese sentido. También es verdad que podías haber seleccionado otro momento y lugar, o podías haber hablado de determinadas cuestiones, e incluso plantearme, porque hablé... Mira, en cualquier caso, como eso es un tema que desde luego excede, tuve la oportunidad de saludarle cuando salíais después de dar esa rueda de prensa, donde no él, pero sí tú, pues hicisteis afirmaciones no veraces, como siempre, pero bueno, eso es algo que a mí no me sorprende. En cualquier caso, yo creo que es, lo decía Raúl, yo creo que es una cuestión fundamental la aprobación de esta ley en nuestra comunidad. Son muchos los elementos que se vienen planteando por la derecha. No es que no sea consensuado, claro, al final el consenso tiene que partir de todos. Lo que no se puede plantear es, yo voy a hacer enmiendas para cambiar la esencia de la ley, y luego que digan que es que no aceptamos ninguna enmienda. Claro, yo creo que hay que estar a las palabras de Jesús Vicente Aguirre, por ejemplo, que decía, hay que hacer correcciones. Pues claro, evidentemente, las leyes están para mejorarlas y para corregirlas. Ahora, si el problema de fondo es que yo quiero convertir la ley de memoria democrática en otra cosa diferente, pues entonces es muy difícil que haya acuerdo. Voluntad para llegar a acuerdos en el sentido de reconocer a las víctimas que no fueron reconocidas, desde luego lo va a haber. Pero desde luego, si se hacen afirmaciones como que hubo un momento democrático antes de la Constitución del 78, cuando mira, otro de los expertos que vendrá será Pedro Aceña el lunes, que ha tenido que para poder acusar a su torturador, ha tenido que ir a Argentina, porque aquí no se puede plantear esa querella. Mire, y citaba Jesús Ángel textos del Partido Comunista, que eso es cuando se define la política de reconciliación. Os recomiendo, por ejemplo, que leáis un libro muy interesante que se llama No pasarán, que es una biografía que se ha hecho ahora con ocasión del centenario del Partido Comunista, escribe María Amorós, y que relata perfectamente
toda la historia del Partido Comunista y especialmente también la política de reconciliación y todas esas cuestiones. Si alguien ha demostrado y ha luchado por conseguir la democracia en este país, que no fue la transición una carta otorgada, no fue una cosa que de repente los franquistas dijeron vamos a conceder una serie de derechos, lo explicaban también ayer muy bien los expertos, fue en la transición el momento de mayores luchas y de mayores penas de cárcel en muchísimas cuestiones, el proceso 1001, eso es lo que trajo, la movilización en la calle es lo que acabó trayendo la democracia y eso también es memoria democrática. No podemos vender la transición como una concesión al margen de la sociedad. Y me resulta contradictorio todo lo que planteas aquí en este tema, cuando dices que quieres más sociedad. Bueno, pues mire, más sociedad implica tratar estos temas porque hay mucha parte de la sociedad que está esperando ese reconocimiento y que yo creo que ha llegado el momento también de que no fallezcan todos antes de que se reconozcan no hay tiempo para más cuestiones, lo siento, pero estoy convencida de que en el siguiente programa de La Rioja en Pleno vamos a seguir hablando de esto. De hecho, a mí también se me han quedado cuestiones en el tintero que quería abordar con ustedes, como el hecho de que después de 20 años, el 2021 haya sido el primer año en el que no hemos tenido que ir con nuestras cámaras a la Nacional 232 a grabar cadáveres. Qué buena noticia. Que es una buenísima noticia. Muchas veces nos acusan a los periodistas, solo informáis cuando hay malas noticias. Bueno, pues también hay que decirlo cuando hay buenas noticias. En la Nacional 232 el año pasado no hubo víctimas mortales y hemos ido muchas veces, muchos años, con mucho dolor a contar en ejercicios decenas y decenas de víctimas. Siento interrumpir de esta manera, pero es que se nos ha acabado el tiempo. Nos hemos puesto algo serios en este último tramo, pero es que el tema toca los corazones. Jesús Ángel, Raúl, Pablo, Henar, muchísimas gracias por acompañarnos y en febrero retomaremos de nuevo este asunto porque veo que les interesa, sobre todo a ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos tienen ahí al otro lado del WhatsApp, correo electrónico. Hay múltiples formas de participar en este programa, en La Rioja en Pleno. Y de hecho muchas veces son ustedes los que aportan pues esa visión que quizá a nosotros nos falta, ¿verdad? Es la visión de la calle. Y a veces aquí nos enganchamos en cuestiones muy técnicas. Nos encanta que participen en este programa. Gracias de nuevo por acompañarnos y gracias.